Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a continuar con el tema de la ley de Ohm, porque estamos todavía en el tema principal, tema selecto de física, que es electricidad. Al hablar de la ley de Ohm, ya estamos completamente hablando de corriente eléctrica, es decir, vamos a calcular la intensidad de la corriente eléctrica, pero en la ley de Ohm ya debemos haber visto previamente lo que es resistencia, lo que es electricidad, cuáles son los buenos conductores, los aislantes, cómo se calculan las resistencias, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se establecen los circuitos eléctricos, cuáles son las partes, las representaciones de un esquema eléctrico. Todo eso es importante tenerlo ya en conocimiento para poder abordar la ley de Ohm. Si se dan cuenta, hay un triangulito que nos dice los tres elementos fundamentales de la ley de Ohm: la V de voltaje, la R de resistencia y la I de intensidad de corriente eléctrica. Suelo iniciar normalmente un nuevo tema estableciendo en qué área de estudio de la electricidad nos encontramos. Vamos a mencionar que, bueno, en el caso del electromagnetismo, pues ya debimos haber visto para entonces el magnetismo, y si no lo hemos hecho, pues bueno, entonces no podemos abordar este tema, esta área de estudio. La electrostática ya la estudiamos al ver la ley de Coulomb, porque estamos hablando de las fuerzas eléctricas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Así que nosotros nos encontramos aquí en la electrodinámica. Vamos a estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Es lo que estamos viendo, cargas eléctricas en movimiento. Quiere decir que estamos hablando de la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a hablar ahora particularmente de lo que es la corriente eléctrica. Vamos a abordar algunos otros conceptos relacionados a la misma. Habíamos definido ya en otros videos que la corriente eléctrica pues, es el movimiento de las cargas eléctricas negativas, o sea, los electrones libres o los electrones de valencia de los átomos a través de un material que ya sabemos que se llama conductor. Esa definición la hemos venido mencionando desde hace algunos videos anteriores. Pero hay otros datos importantes que hay que hablar sobre la corriente eléctrica. Esto es importante cuando hablamos de circuitos eléctricos. Los electrones siempre van a circular de una terminal negativa a una terminal positiva. Si lo que se mueve en un conductor durante el flujo de la corriente eléctrica son los electrones y son cargas negativas, para que haya realmente ese flujo se tienen que dirigir a una terminal positiva. Acuérdense el principio fundamental de la electricidad: cargas opuestas se atraen. Las cargas que son del mismo signo pues se van a repeler. Entonces tenemos que ir de una terminal negativa a una positiva. Aquí hay un detalle interesante referente a la corriente eléctrica. Ya sabemos que el movimiento de los electrones es lo que se da en la corriente eléctrica. Es decir, lo que se van a mover son electrones y son de carga negativa. Durante el proceso del flujo de la corriente eléctrica en un conductor. Ya sabemos esto. Pero en el siglo XIX, esta naturaleza de circulación no se conocía. Entonces, de manera equivocada, ¿no?, y convencionalmente, se estableció que el sentido de la corriente eléctrica es del polo positivo al negativo, ¿no? Incluso hasta el día de hoy puede ser que vean algunos ejemplos en algunos libros o en internet, o inclusive entre quienes están metidos en este tema de la electricidad, los ingenieros o técnicos. Es posible que, pues bueno, erróneamente, ¿no? Pero es un error histórico, pero convencional, que hasta ahí se quedó. O sea, no pasa nada más. Ya sabemos realmente cómo funciona la corriente eléctrica. Pero bueno, puede ser que entre estos conocedores del tema de la electricidad, pues digan que realmente la corriente eléctrica fluye del polo positivo al negativo. Inclusive es posible que lo vean en la vida real, pero sabemos que no es así. Lamentablemente es algo que se vino arrastrando, ya se había establecido. Es como cuando uno dice, la costumbre se vuelve ley. Bueno, pues la costumbre era decir del polo positivo al negativo en el flujo de la corriente eléctrica. Los avances físicos, científicos respecto a esto llegaron y pues ya nos dijeron, ¿sabes qué? No, lo que se mueven son los electrones, es carga negativa, entonces te tienes que dirigir a la terminal positiva. Pero bueno, ya así están las cosas, ¿no? Ya lo sabemos, ya sabemos qué es realmente lo que se tiene que tomar en cuenta aquí, así que
Por eso es que los ejercicios que yo les he puesto anteriormente siempre los pongo con una pila orientada, de tal manera que la terminal positiva esté en la parte final de un circuito, ¿sí? Bueno, aquí hay un dato interesante respecto al movimiento de los electrones. Fíjense, la corriente eléctrica se mueve a la misma velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo. Pero los electrones no se desplazan a esa velocidad, lo hacen a 10 centímetros sobre segundo. Es decir, igualando las unidades de medida con la velocidad de la luz, estamos hablando de 0.0001 kilómetros sobre segundo. O sea, una velocidad nada comparable con la velocidad de la luz. Entonces, a ver, aquí la cosa se pone sospechosa, profe. ¿Cómo es posible que la corriente eléctrica se mueva a 300 kilómetros sobre segundo, o sea, la velocidad de la luz, y que la corriente eléctrica lo que se muevan sean los electrones, pero ellos se mueven a 0.0001 kilómetros sobre segundos? Entonces, algo no está bien ahí, profe. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que en una de las leyes de Newton habíamos mencionado que la transferencia el momento de aplicar una fuerza en un objeto, esta fuerza hace que se mueva. Si esa fuerza se la transmite a otro cuerpo, entonces estamos hablando de que hay una conservación de la energía, ¿sí? ¿Recuerdan ese tema de la conservación de la energía? Es justamente lo que pasa con los electrones. Un electrón se empieza a mover a 10 centímetros sobre segundo, le transmite esa energía a otro, este acelera, incrementa su velocidad, y cuando vienes a ver todos en conjunto, ya se están moviendo a 300 kilómetros sobre segundo. Pero tiene que haber, como quien dice, una excitación de electrones para que entonces estos hagan moverse a los otros, y así nos vamos hasta que se van en hilerita. Hagan de cuenta que es como un tren, ¿no? El tren al principio, cuando se empieza a mover, de estos que son de motor, de combustión, ¿no? Donde pues, se utilizan madera, ya ven que hasta en las películas aparecen echando el humo. Bueno, ellos empiezan a mover muy lentamente, despacito, y ya cuando vienes a ver, vámonos, va el tren a una velocidad bastante fuerte. Entonces es más o menos lo mismo que ocurre aquí. Muy bien, el flujo de electrones, vamos a hablar sobre cómo se presenta en los principales materiales o conductores de la electricidad, de la corriente eléctrica. Y aquí hay algo interesante respecto a eso. Fíjense, vamos a iniciar con uno. Los metales, este es un clásico. Los metales tienen una facilidad para transmitir la corriente eléctrica porque justamente la naturaleza de los mismos les permite pues ser muy buenos en esta conducción de la corriente eléctrica, ¿sale? Básicamente hablamos que cuando un átomo, ¿no? Permite que uno de sus electrones, de los más alejados, que ya sabemos que se llaman electrones de valencia, pase a otro átomo que también ha perdido electrones y le queda, digamos, espacio para adquirir esos otros electrones que vienen de otros átomos, pues estamos hablando de que el átomo, una vez que pierde esos electrones, se ioniza, así se dice, se ioniza, se vuelve un ion, ya no se llama átomo, se llama un ion. Entonces buscan los electrones de ese ion que se ha separado a otro átomo y así se van transmitiendo, ¿no? Hay un flujo continuo, como lo dice ahí la definición, flujo continuo de electrones. Cuando ustedes lleguen al tema de la tabla periódica en química, en la asignatura de química, cuando vean esta asignatura, van a ver que en la tabla periódica hay un montón de elementos químicos. Cada elemento químico representa un tipo de átomo, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una característica importante. Bueno, de hecho varias, ¿no? Entre esas características nos dicen con cuántos protones cuenta ese elemento químico, ese átomo. Sabemos que un átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, pero nos referimos al protón, nada más. Entonces, hay metales que son muy buenos porque tienen una gran cantidad de protones, y obviamente eso nos ayuda a deducir que hay varios electrones. Acuérdense que idealizamos el átomo como si tuviera órbitas, que ya sabemos que se llaman orbitales.
Y la física moderna, ¿no? Refiriéndonos a la física cuántica, pues dice que hay una probabilidad de electrones alrededor, como una nube. Entonces ese dibujito que parece más bien una caricatura de como si fuera un sistema solar de un núcleo y de el átomo y que giran alrededor, pues realmente no es así, ¿no? Pero bueno, vamos a idealizarlo de esa manera. Entonces en la tabla periódica cada elemento tiene un número en la parte superior. No aparecen así como los tengo yo aquí en la presentación del lado derecho, donde están cada elemento. Cu es cobre, Fe es fierro, Au es oro, ¿no? Pero ahí nos dice un numerito con cuántos protones cuenta ese elemento, por lo tanto la cantidad de electrones. Y observen, el oro es muy bueno porque tiene 79 protones, o sea, 79 electrones, y quiere decir que tiene varios orbitales alrededor de su núcleo. Por lo tanto hay una alta probabilidad de que tenga muchos electrones libres o de valencia. Entonces por eso el oro, por su naturaleza química, es muy buen conductor de la electricidad. Claro está, no nos imaginamos la instalación de nuestra casa con puro oro, ¿verdad? Puros cables de oro. Al rato nos quedamos sin casa. De ahí llegamos a los líquidos llamados electrolitos. ¿No se les hace conocido esto? Yo creo que sí. Resulta ser que el 21 de abril, en los programas de Aprende en Casa, nos mostraron justamente como primer video en Ciencias 2 esto, cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Y nos empezaron a hablar que si de la bioelectricidad en el cuerpo, que las neuronas, que el cuerpo tiene órganos que son buenos conductores, otros que no lo son tanto. Imágenes extraídas de ese video. Y nos hablaron de la electrólisis, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita electrolitos, cuáles son los buenos electrolitos, calcio, magnesio, potasio, sodio que necesitan nuestras células. Bueno, un tema bastante interesante. Justamente ese tema que nos mostraron el 21 de abril, al hablar de electricidad en el cuerpo humano, nos estaban hablando prácticamente de los líquidos llamados electrolitos, que son muy buenos para conducir la corriente eléctrica. Interesante. Y ahí nos dice, soluciones capaces de conducir, se le llaman soluciones porque estamos hablando de una combinación de, hagan de cuenta que es como si fuera una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Al hablar de soluciones hablamos de una mezcla. ¿De qué? Pues bueno, de elementos químicos y de sustancias, ¿no? Ya van a ver esos conceptos cuando lleguen a química. Entonces, capaces de conducir la corriente eléctrica como lo son los ácidos, las bases y las sales, que al ser diluidos en agua, pierden conexión con sus átomos. Y ahí está el nombre, se les llaman iones cuando pierden esa conexión, es decir, pierden esos electrones. Entonces al perder esos electrones quiere decir que se los transmiten a otro átomo y este al otro y al otro, y entonces tenemos un buen conductor de la corriente eléctrica, los electrolitos. Interesante, ¿no? Y luego llegamos a uno de los más fascinantes conductores de la electricidad, que son los gases. Y el mejor ejemplo de esto, porque es un fenómeno fabuloso y peligroso de la naturaleza, son los volcanes. Específicamente los gases pirotécnicos, todo ese fenómeno fabuloso de los volcanes cuando arrojan esas humarolas así grandísimas de humo, gases, polvo, todo lo que tienen allí, además de la lava que ya está brotando. Esos gases justamente producen rayos, porque el gas es un excelente conductor de la electricidad. Estamos hablando de que existe por allí condensaciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ciertas partículas, ¿no? se unen con otras, unas bajan por los cambios de temperatura bruscamente, y esas fricciones entre que una baja y una sube por los cambios de temperatura, la fricción, ustedes ya saben que produce calor, pero si aumenta el calor, ya lo habíamos visto, si aumenta el calor es porque tenemos un buen conductor de electricidad. Entonces el gas es un excelente conductor de la electricidad. O bueno, cuando está lloviendo, ¿qué es lo que vemos? Rayos, ¿no? O a veces hay tormentas eléctricas, a veces no llueve nada. Y es una cosa fabulosa en el cielo viendo esos rayos, ¿no? Esos truenos. Bueno. Gases. Muy bien. Ya que hablamos de la corriente eléctrica, tenemos que definir los tipos de corriente eléctrica.
tenemos dos. La corriente continua, que se representa con dos letras C, y la corriente alterna, que se representa con una C y una A. En el primer caso de la corriente continua, hablamos de electrones que solamente viajan en un sentido. Imagínense un conductor, un cable, ¿sí? Y de extremo a extremo los electrones viajan y ya, ahí se quedan. Una vez que inician, llegan al otro extremo y ahí se quedan. Termina el flujo. Y sabemos, porque ya lo habíamos definido, que lo hacen de una terminal negativa o no positiva. Pero solamente en un sentido. Acuérdense que cuando hablamos de sentido, estamos hablando de un vector, ¿no? Es la flechita. Entonces en un solo sentido y ya. En cambio, la corriente alterna es en dos sentidos. Es decir, el inicio a veces se puede volver el final y el final se puede volver el inicio. Es decir, hay un intercambio, o más bien un cambio, ¿sí? De un polo negativo a uno positivo, y el que era positivo luego se vuelve negativo. Pero eso es porque el equipo, ¿no? La forma en que funciona, el que suministra la energía eléctrica, tiene esa capacidad de hacer los cambios de los polos, de las terminales. Entonces, la corriente alterna es en dos sentidos, ¿sí? Los electrones se pueden ir y venir. Ejemplos. Miren, un sentido en corriente continua, y los ejemplos que tenemos son estos, los clásicos. Su celular, una linterna. ¿Por qué? Pues ustedes le ponen la pila, ¿no? Le ponen la pila, ya lo cargaron, lo dejan allí, o si es linterna recargable, pues ahí le dejan la pila, y una vez que se recargó, lo desconectan y le empiezan a trabajar, a funcionar, ¿no? Lo usan. Pero como lo están use, la pila está gaste esa energía eléctrica almacenada. Entonces es de corriente continua, porque se gasta y llega un momento en el que se apagó, se gastó, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de corriente continua, cosa que no pasa con la corriente alterna. Va y viene, y ejemplos de estos son los aparatos que tenemos conectados en casa, la plancha, la pantalla. Pero no es porque esos aparatos en sí tengan corriente alterna, no, es que la corriente que se les suministra a través de su cable a esos aparatos es corriente alterna, porque es la que nos llega desde centrales o plantas eléctricas a través de todos esos cables que ustedes ven colgados en los postes. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. Pero para ello, antes de incluso de realizar un cálculo, necesitamos retomar algunas cosas que ya vimos anteriormente en otros videos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es decir, es un sistema donde existe corriente eléctrica, es decir, flujo de electrones a través de un material que ya sabemos que es el conductor, ¿sí? Una trayectoria completa, porque pues acuérdense que hay dos tipos de circuitos, abierto, cerrado. Cerrado es porque pues, todos los aparatos están funcionando, están encendidos. Bueno, pues entonces es completa, debido a una diferencia de potencial que depende del aparato, de la fuente voltaica, perdón, de la pila, ¿no? Por ejemplo, que es el ejemplo que siempre les ponía yo en el tema de circuitos eléctricos, la pila, ¿sale? Si no han visto el video de circuitos eléctricos, los invito a que lo vean, pues para que podamos hablar el mismo idioma, ¿sale? Además, hay elementos fundamentales en un circuito eléctrico que tienen que ver con la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia y la intensidad, que están en la fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué dice la fórmula? Perdón, ¿qué dice la ley de Ohm? Bueno, que la intensidad de la corriente eléctrica, fíjense cómo ya estamos involucrando varios conceptos en una misma ley. La intensidad de la corriente eléctrica, que pasa por un conductor, ya no decimos cualquier material, un conductor. Aquí viene la parte de en un circuito. ¿Qué es un circuito? Bueno, un circuito eléctrico, ahí está la definición, un sistema de corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos, inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esa parte está media confusa. Bueno, para que podamos entender la ley de Ohm, vamos a hacerlo desde el punto de vista de la fórmula, para que entendamos dónde está la parte proporcional y dónde está la parte inversamente proporcional. Pero les explico rapidito. Cuando decimos proporcional, nos estamos refiriendo a que cuando uno de los datos de ahí varía,
el otro inmediatamente lo hace porque el primero varía. Es decir, si varía en la fórmula de la ley de Ohm el voltaje, entonces es directamente proporcional la intensidad de la corriente eléctrica al voltaje. Pero al decir inversamente proporcional es porque estamos hablando de una fracción, de una división. ¿De quién? De la resistencia. Por eso está abajo como un denominador. ¿Observan la fórmula? ¿Sale? Entonces, pero para que podamos entender toda esa definición, vamos a resolver realmente un ejercicio para ver de qué trata. Muy bien, vamos a aplicar ahora lo que es la ley de Ohm, es decir, el cálculo de la intensidad de la corriente eléctrica. Para esto vamos a necesitar sus habilidades en dos sencillas operaciones matemáticas que son la multiplicación y la división. Sencillitas, ¿sale? Porque vamos a aplicar esa fórmula que, si ustedes observan, la I, que es la intensidad de la corriente eléctrica, es igual a el voltaje entre la resistencia. Una división. ¿En qué momento entra la multiplicación? Ahorita lo vamos a ver. Ejercicio 1. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica. Ojo lo que nos está pidiendo el ejercicio. Intensidad. Bueno, pues aplicó la fórmula de la ley de Ohm. ¿Cuáles son los datos? Dice, a través de una resistencia de 30 ohms. Al aplicarle una diferencia de potencial, cuando nos digan diferencia de potencial se está refiriendo al voltaje, ¿sale? Ya lo habíamos dicho en otros videos. Al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 90 volts. Ahí están los datos. Vamos a sustituir la fórmula, sencillita. Anotamos I de intensidad es igual a, ¿qué operación hago? El voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 90 volts. Y lo divido entre la resistencia, que es de 30 ohms. Una división sencilla. Ya sea que lo hagan a calculadora o a mano. De preferencia lo deben de hacer a mano, pues para que practiquen. ¿Cuánto nos da 90 entre 30? Vamos a hacer esa división. Resultado, sencillito. 3 amperes. La intensidad de la corriente eléctrica es 3 amperes. Oh, ya, listo. Aplicamos la ley de Ohm. Claro, esto es un ejercicio sencillo. Más adelante en otros videos vamos a hacer uno donde apliquemos todo lo del circuito eléctrico, lo de el cálculo de las resistencias, porque pues, hay que determinar eso. Cómo dibujar el esquema eléctrico, cómo leerlo, dónde están los datos, dónde colocarlos, etc. Todo lo que hemos visto. Y por supuesto esta fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué datos utilizamos para este cálculo? El voltaje, la resistencia y la intensidad de la corriente eléctrica. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio 2. El ejercicio número 2, que ahora invierte los papeles. Observen. El ejercicio 2 nos dice, calcular la diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Hablamos del voltaje. Entonces ya la fórmula de la ley de Ohm la tengo que despejar. ¿Qué datos tengo? Bueno, estamos hablando de la resistencia y al decirnos 10 ohms, pues repito, nos referimos a la resistencia. Y si nos dicen 5 amperes, porque dice por ella fluyen 5 amperes, estamos refiriéndonos a la intensidad de la corriente eléctrica. Un dato interesante. Cuando en algún ejercicio de física relacionado con la intensidad de la corriente eléctrica nos digan diferencia de potencial, puede ser que en otros libros u otros autores manejen en lugar de eso caída de voltaje o caída de tensión. ¿Okay? Entonces abusados, porque inclusive nosotros lo vamos a usar en otros videos donde calculemos todo lo que tenga que ver con la ley de Ohm, donde incluyamos resistencia, voltaje, circuitos eléctricos, todo. Rápidamente nos vamos con tenemos los datos, ahí está la resistencia de 10 ohms, la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, bueno, la fórmula de la ley de Ohm la tengo que despejar, porque el dato que yo quiero obtener es el voltaje. Entonces, cuando hablamos de despejar, acuérdense que en una fórmula significa dejar el dato que yo quiero obtener y todos los demás los paso al otro lado del signo de igual. Solamente tengo que ver qué operaciones están haciendo en la fórmula original para que cuando yo las pase del otro lado del signo de igual sea la operación contraria. ¿Vale? Bueno, entonces aquí nos queda que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Sustituyo los datos en la fórmula, primero la intensidad, que son 5 amperes, y luego lo multiplico por la resistencia, que son 10 ohms. Resultado, 5 por 10, 52. Listo. Una vez más aplico la ley de Ohm, los 3 valores importantes, los 3 factores que intervienen en esta ley: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Bueno chicos, pues ahora les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Son 2 nada más, están relacionados con los
ejercicios que anteriormente vimos. En el primero, el ejercicio 3, pues es aplicar la fórmula directamente de la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, sencillito. Y la 4, bueno, ahí la cosa cambia, dice diferencia de potencial, es decir, vamos a calcular el voltaje, ¿vale? Les dejo sus ejercicios, practiquen, está muy sencillo esto. Y ya saben, yo les pongo la solución. Pónganle pausa, copian los problemas, los resuelven y después revisan los resultados, ¿vale? 1, 2, 3. Ahí está. Eso es todo en este video. Muchas gracias, chicos, por haberlo visto. Les recuerdo que todavía continúa el tema, así que los invito a ver los demás. Acuérdense que, pues bueno, este tema es un poquito extenso, entonces los invito a que vean los otros videos, las otras partes. En el título, léanlo, aunque al principio de cada presentación les pongo en qué parte se encuentran. Nos vemos, chicos, see you next time y adiós.